Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos ajín, ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles a todos, mis ajín, ajayot, ¿verdad? Siempre, siempre pidiéndole a nuestro Padre, ¿verdad? Que el lugar en donde nos encontremos, ¿verdad? Que nuestro Padre incline su rostro y lo haga resplandecer, ¿verdad? Y nos llene de mucha luz. Nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros hogares, nuestras familias. Y nos provea de mucha emuná, mucha fortaleza, de muchas bendiciones y de mucha shalom. En el nombre precioso y poderoso de Yahshua, nuestro Mashiach. Aleluya. Ok, hermanitos, hermanitas. Vamos en este audio, ¿verdad? Vamos a tocar un tema, ¿verdad? Que es continuación al tema que ya les compartí, el tema que tiene que ver el tema de la creación, que tiene que ver con el pecado de Adán y Eva, Adán y Hawa, ¿verdad? Ya se los compartí, pero esto es importante, ¿verdad? El tema porque vamos a hablar, y así se llama el tema, el árbol de la vida, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Quién es el árbol de la vida? ¿Quién representa el árbol de la vida? ¿Verdad? El árbol de la vida, ¿verdad? Que fue puesto en medio del jardín del Edén, ¿verdad? ¿Y qué representaba ese árbol? ¿Verdad? Y eso lo vamos a ver en este tema, ¿verdad? Pero antes vamos a pedirle permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Porque vamos a leer su bendita Torah. Pedimos permiso entonces e iniciamos. Baruch atah Yahweh Eloken Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén. De amén. Ok, mira, entonces es importante este tema porque lo vimos de manera general, ¿verdad? Yo les dije que el árbol de la vida, ¿verdad? Pues representa a Yahshua. Y eso lo vamos a comprobar en este tema, precisamente. De eso se trata y para eso es este tema. Para comprobar que Yahshua que el árbol de la vida es Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar entonces. Bueno, quiero aprovechar también este audio, ¿verdad? Para siempre hay que estarle, ¿verdad? Pues agradecerle a nuestro Padre en el nombre de Yahshua, ¿verdad? Por darnos cada día aliento de vida, por seguir restaurando a su pueblo, a la casa de Israel, los que estamos dispersos por todo el mundo, ¿verdad? Y también, por supuesto que en esta dispersión también hay hermanos Yaudín, por supuesto que sí. Pero nuestro Padre, ¿verdad? Está cumpliendo sus promesas, está cumpliendo también las nebúa, profecía del griego, ¿verdad? De restaurar primeramente la casa de Israel, ¿verdad? Todos los que andamos fuera de Israel, toda la dispersión, ¿verdad? Y me da mucha alegría, por supuesto, que cada hermanito, hermanita que llega aquí a esta familia, que llega aquí a este grupo, ¿verdad? De WhatsApp, ¿verdad? Me da mucha alegría porque igual, así como estamos aquí nosotros en esta familia, hay muchas hermanitas, hay muchos hermanos, Ajim, Nahayot, que también están compartiendo la palabra, ¿verdad? Y llegan, también con ellos llegan muchas ovejitas perdidas, ¿verdad? Que andan buscando, ¿verdad? Buscando el verdadero alimento, ¿verdad? Y lo encuentran, ¿verdad? Porque habemos muchísimos.
¿verdad? Aquí nos toca en la parte que ¿verdad? Que estamos ahorita nosotros, pero pues en toda Latinoamérica hay muchos hermanos, Ajim, Najayot, pues hermanito, hermanita, que están compartiendo la palabra. Y así como en este continente americano, también hay en Europa, ¿verdad? En África, en Asia, etcétera. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la profecía, ¿verdad? A que se refiere Mateo 24:14, que se tiene que dar a conocer este mensaje verdadero a todo el mundo. No para salvación de todo el mundo, ¿eh? No caigamos en esa, ¿verdad? En ese error. No para salvación de todo el mundo, porque no se va a salvar todo el mundo. Ya hay almas predestinadas para perdición. Y así como hay almas predestinadas para perdición, hay almas predestinadas para salvación. Todo eso ya lo tengo yo en los temas, ¿eh? Ya tengo tema de todo eso, la predestinación, la reencarnación, ¿verdad? El hermanito, hermanita que gustes, ¿verdad? Conocer de estos temas. Yo le voy a decir a mi esposa que haga una lista de los temas, ¿verdad? De los temas que ya tenemos y las publica aquí al grupo, aquí a la familia, ¿verdad? Para quien guste, porque miren, quien tenga quien tenga espacio en su celular para no saturarle, no los mandamos así a todos, hermanito, hermanita, porque ha habido casos, ¿verdad? Que saturamos sus celulares, pues, ¿verdad? Los saturamos, entonces, en vez de hacerles un bien, le provocamos pues un mal ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les satura, y después tienen que resetear el celular y les borra toda la información que ya tenían. Entonces mejor darles a conocer los temas, ¿verdad? Y el hermanito o hermanita que tenga espacio en su celular, ¿verdad? Él puede decir, hey, mándame, por ejemplo, de esta enseñanza, si son 4 audios, mándame 2 audios de esta enseñanza, y luego ya después pide los otros 2. O quien tenga suficiente espacio, ¿verdad? Pide el tema completo. Si son 3, 4 audios, ¿verdad? Pide el tema completo. Para no saturarles y provocarles un problema, pues, ¿verdad? Yo creo que eso es eh, lo más viable, ¿no? Ok, mire, entonces vamos a empezar leyendo lo que es Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 2, verso del 8 al 17. Dice así: y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense bien. Puso ahí al hombre que había formado, para que vean que ya lo había formado antes de ponerlo en el huerto del Edén. Lo que hizo en el huerto del Edén es ir acomodando todas las cosas que él ya había creado. Puso los árboles, puso los animalitos, todo lo colocó ahí, ¿verdad? Bien, dice: y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese también lo vamos a ver en un tema aparte. Y vamos a comprobar, con base en Torah, quién representa al árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía a 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onís. Bedelio y onís son piedras preciosas, ¿no? Dicen, esto, bedelio y onís precisamente, y el oro, son las evidencias que hay aquí en la tierra, comprobadas científicamente, ¿verdad? De que existieron miles de millones de años atrás. Y fueron seres
seres vivos, pero seres vivos de piedras preciosas. Esa fue una generación que existió. Dice, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. ¿Verdad? Este Gihón, fíjense, este Gihón precisamente pasa por un lado, por un ladito ahí de lo que es, que se conoce ahorita ya en Israel como la ciudad de David, ¿verdad? Donde tenía el templo David Melech, ¿verdad? Llamado en la Biblia como el rey David, ¿verdad? Entonces, ahí donde tenía el templo, de incluso ahorita, ¿verdad? Con los descubrimientos que están haciendo, con la arqueología, ahorita descubrieron que allí precisamente donde David Melech tenía su casa, la casa del rey, ¿verdad? También ahí fue, fíjense, la casa del rey del conocido en la Biblia como Melquisedec, el Melech Sadik, el rey justo, ¿verdad? Ahí está, según la historia, ahí también fue esa casa, ¿verdad? Del Melquisedec. Y a un ladito de ahí pasa el río Gihón, y ese río Gihón es el que brota, ¿verdad? De las rocas, porque ahí donde está la casa de David Melech, donde era Melquisedec, ahí hay un río interno, es decir, de las excavaciones que sacaron, ahí pasa un río, ¿verdad? Que es subterráneo, ¿verdad? Y surte toda la ciudad, surtía toda, bueno, surte ahorita todavía porque es la ciudad de David, ¿verdad? Entonces, ahí ese río, ahí están las aguas esas, ¿verdad? Todo eso es historia, ¿eh? Y está muy bonito, ¿eh? Y ¿sabe dónde lo vi yo? Con un youtuber, ¿no? Que se llama Un Bacari Suelto en Israel. Búsquenlo ese video y él lo tiene y él explica, el guía que trae él explica todo eso, ¿verdad? Y lo fundamenta con Torah, ¿verdad? El río Gihón. Dice, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo árbol del huerto, incluyendo por supuesto que el árbol de la vida, que el árbol de la vida ya sabemos, ¿verdad? Que es la palabra. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claro, ¿no? En español, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Es ciertamente parábola. En español, no te desvíes, como cuando les dice Moshe en el libro de Devarim, mal llamado Deuteronomio, les dice, estas son las bendiciones, ¿verdad? Que nuestro Padre Yahweh tendrá con su pueblo, siempre y cuando obedezcan Torah, siempre y cuando, ¿verdad? Y ahí le da una serie de bendiciones que nuestro Padre, ¿verdad? Le dará al pueblo andando en obediencia, obedeciendo Torah. Pero también les dice, si ustedes transgreden Torah, si ustedes dejan de lado Torah, si ustedes se van tras idolatría, tras otras creencias, ¿verdad? Que le creen a dioses paganos, pues vendrán estas maldiciones. Moshe se lo dijo al pueblo. Pues esto es lo mismo. El árbol de la vida son las bendiciones y el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, son las maldiciones.
Por eso nuestro Padre dice, no comas de ese árbol. O sea, no te alimentes de esa idolatría. No le creas a la serpiente, no le creas al enemigo, porque nuestro Padre sabía que el enemigo andaba merodeando para tratar de engañar a Adán y Java, porque siempre lo ha hecho. Desde las primeras generaciones así ha sucedido. Por eso no era, ¿verdad? No era raro que anduviera otra vez ahí, Satanás queriendo engañar a Adán y Eva. Lo había hecho con los seres de perlas preciosas, lo había hecho con los seres de agua, con los dinosaurios, con los seres de hielo, con los neandertales. Lo había hecho el enemigo y los había engañado y había reinado con ellos en maldad. Por eso es que vino destrucción para todas estas generaciones. Igualmente como va a venir aquí, aquí va a haber destrucción también. Lógicamente que nuestro Padre va a rescatar a su remanente, ¿verdad? Pero viene destrucción, los juicios son destrucción aquí en la tierra. Entonces, Eva cayó en el engaño porque le habló esa vocecita, ¿verdad? Suavecita, y le agradó porque le dijo cosas, ¿verdad? Que le agradaron a ella, que le metió ahí ¿verdad? La codicia, el ego, se le elevó su ego, le alzó su ego, ¿verdad? Y se envaneció Eva. Y dijo Yahweh, dice Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Aquí por eso fue que le formó a Eva como compañera de Adán. Yahweh Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y ahí fue donde ya le creó, ¿verdad? Y explica en el capítulo 2. Acuérdense que yo les he dicho que el capítulo 1 es de la creación, donde nuestro Padre, ¿verdad? Nos redacta, nos informa de cómo, de su creación, cómo la fue distribuyendo, la fue colocando en el huerto del Edén, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 ya explica cómo fueron formadas cada una de las cosas, ¿verdad? Ya vimos que lo de Adán y Eva ya explica más a detalle, ¿verdad? Cómo es que fueron formados, porque en el capítulo 1 nada más dice que varón y hembra los creó, pero ya en el capítulo 2, ya te dice nuestro Padre, ¿verdad? Que Adán no tenía, ¿cómo es que le surgió la idea de crearle a Eva, ¿no? Porque Adán no tenía, ¿verdad? Ayuda idónea para él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Yahweh? Yahweh lo hizo caer en un sueño profundo, extrajo una de sus costillas y de esa costilla formó a Eva, ¿verdad? Y ya como compañera de Adán. Ahí ya explica más, pues. Eso es el capítulo 2. Explica más cómo formó cada una de las cosas. ¿Sale? Bien. Entonces vamos a leer el capítulo 3, versos 23 y 24. Dice así. Dice, y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Una vez que pecaron Adán y Eva, los echó fuera, ¿no? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Yahshua, nuestro Mashiach. Yahshua es el camino para llegar a la tierra prometida. Aleluya.
es el único intermediario, es el único mediador entre nuestro Padre y su pueblo. En hebreo es el único metabed. Metabed. Vamos a leer Proverbios para seguir, ¿verdad? Aquí que nos siga hablando nuestro Padre, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios. Proverbios capítulo 3, verso 13 al 18. Dice así: bendecido, mal llamado, bienaventurado, bendecido el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comprar a ella. Esa es la sabiduría, hermanos. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas de shalom. 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bendecidos son los que le retienen. Aleluya. Verso 18 es el puntual, dice, ella, o sea, la sabiduría, estamos hablando de la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bendecidos son los que la retienen. Aleluya. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Nuestro Padre nos lo dice en varios libros, ¿no? ¿Verdad? Pues el temor a nuestro Padre Yahweh y a Yahshua nuestro Mashiach. Esa es la verdadera sabiduría, ¿verdad? La obediencia a nuestro Padre, la obediencia a Torah. Entonces aquí estamos comprobando que es como el árbol de la vida, aleluya, ¿verdad? Quien le retiene, bendecido el hombre que le retiene, el que de ella echa mano, y los que le retienen, aleluya. Bendecidos nosotros, hermanito, hermanita, que andamos por el camino de Yahshua. Eso se refiere, Yahshua es el árbol de la vida. Lo vamos a seguir leyendo, ¿no? Ahora vamos al capítulo igual de Proverbios, pero verso 11. Verso 11, capítulo 11, perdón, verso 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aleluya. El que gana almas es sabio, hermanita, hermanita. Aleluya. Capítulo 13, igual de Proverbios, verso 12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Aleluya, aleluya. Capítulo 15, verso 4. Este libro de Proverbios prácticamente es un libro de sabiduría. Verso 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de rúa. Seguimos comprobando la lengua apacible. ¿Cuál es la lengua apacible, hermanos? Los que tenemos la shalom de nuestro Padre y tenemos la paciencia y purificamos nuestros labios, y de nuestros labios se emiten palabras limpias, palabras justas. A eso se refiere, a que esa lengua apacible es árbol de vida. ¿Por qué? Porque tenemos el Rúa de nuestro Padre, el Rúa verdadero, o la Rúa Yakodesh. ¿Sale? Está muy bonito, el libro de Proverbios habla muy bonito. Vamos a leer ahora un salmo. El salmo, el primer salmo, vamos a buscar el salmo número 1, verso del 1 al 3, dice: bendecido, mal llamado, bienaventurado, ¿no? Bendecido el varón que no anduvo,
bienaventurado, acuérdense que hay una virgen que le llaman la Virgen de la Bienaventuranza. Entonces, son palabras paganas, ¿no? Vamos a tratar de evitarlas. Bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en Torá de Yahweh está su delicia. En su ley, en su Torá, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Aquí está. Será como árbol, será como corriente, ¿verdad? Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, para que vean, ¿quién representa al árbol de la vida? Pues representa lo bueno, lo limpio, lo puro, lo verdadero, lo justo, la luz, lo incorruptible, el ajabá de nuestro Padre, la bondad, la rajem, el perdón, etc. Representa todo lo bueno y todo lo que es bueno y aceptable a los ojos de nuestro Padre, por supuesto. Entonces es el camino de Yahshua, el árbol de la vida es el camino de Yahshua, es el camino de nuestro Padre. Por eso a Eva ese no se lo prohibió, le dijo: de todos los árboles podrás comer, menos del árbol de la ciencia del conocimiento y del mal. Ahí sí fue muy claro, ¿verdad? Entonces estamos comprobando todo esto, ¿eh? ¿Verdad? Vamos ahora a leer Mateo, en hebreo es Matillac, ¿verdad? Mateo capítulo 7. Ahorita vamos a ir a leer capítulo 7. Capítulo 7. Verso del 17 al 19. 17 dice. Bueno, acá desde el 15 lo vamos a leer. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Aleluya. Aleluya. Aquí está, hermanos. Entonces, ¿cuál es el árbol que da buen fruto? Pues el árbol de la vida, ¿no? ¿Y el árbol que da mal fruto? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Aleluya. Por eso nuestro Padre les prohibió comer de ese árbol, alimentarse de ese árbol. Es decir, escuchar esa palabra. La prohibió, como ahorita en la actualidad. Como ahorita en la actualidad, ¿qué nos dice nuestro Padre? No escuchen la palabra que viene del árbol de la ciencia del bien y del mal. No la escuchen. Porque habrá muchos, aquí dice, muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. No lo escuchen a esos falsos profetas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esos falsos profetas precisamente traen palabra para perdición. Son árbol que no da buen fruto. Que son árbol malo, pues. Árbol malo que da mal fruto. ¿Y quién es ese árbol malo? Pues el árbol
del conocimiento del bien y del mal. Porque ya desde el principio nuestro Padre nos dice lo que iba a suceder, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a leer Isaías. Vamos a ver qué nos dice Isaías, capítulo 65. Vamos a seguir, ¿verdad? Comprobando aquí quién es el árbol de la vida. Capítulo 65, verso 22. Fíjense bien de Isaías. Dice: no edificarán para que otro habite. Aquí estamos hablando ya de cuando entremos al nuevo milenio, o al milenio, pues, con Yahshua nuestro Mashiach. Dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos. Aleluya. Este es el camino del árbol de la vida. Por eso decía nuestro Padre que él puso querubines y una espada de fuego para cuidar el camino. Porque, es decir, si pecas, si te vas tras idolatrías, ¿verdad? Y te arrepientes, como lo hizo Adán y Eva, se arrepintieron de haber pecado, ¿verdad? Ellos querían volver al huerto del Edén, querían volver, pero ya hay un camino para el regreso. Ya no es ya me arrepiento y ya regreso. No, espérense. Hay un camino. Nosotros estamos siguiendo un camino. Estamos siguiendo el camino del árbol de la vida, que es Yahshua. Es el camino que nos lleva de regreso a nuestra tierra, a nuestros orígenes, a nuestros antepasados, a las sendas antiguas, al paraíso, al Edén, donde estuvo Adán y Eva. Hay un camino. Hay que seguirlo. Espérate, ya pecaste, ok, arrepiéntete, acepta a Yahshua en tu corazón, ¿verdad? Y empieza el retorno por el camino de Yahshua. Y empieza tu limpieza, tu purificación, porque tiene que haber una limpieza y una purificación. Limpiarnos de toda la inmundicia, de todo el pecado, pues. Y eso tenía que haberlo hecho. Eso tienen. De hecho, Adán y Eva, claro, van a ser salvos, pero a través de Yahshua. O por la voluntad de nuestro Padre, ¿verdad? Como lo hizo con Enoch, como lo hizo con Isaías, ¿verdad? Que es Yisayahu. ¿Verdad? Acuérdense que le mandó carroza y lo levantó. También como rescató el cuerpo de Moshe también, ¿verdad? Entonces, Adán y Hawa, por supuesto que van a ser rescatados, pero a través de Yahshua, nuestro Mashiach. De hecho, ya fueron rescatados. Cuando Yahshua vino y resucitó, acuérdense, resucitaron muchos con él. Esas fueron las primicias. Esas fueron las primicias de la resurrección. Y son las primicias que Yahshua presentó a nuestro Padre. Por eso se cumple la Moed de las primicias. En hebreo se llama Bikurit. Eso tipifica la Moed llamada fiesta de Bikurim, de las primicias. Eso representó los primeros frutos que Yahshua presentó a nuestro Padre, los primeros frutos de la resurrección. Porque antes de Yahshua nadie había resucitado, nadie. Únicamente habían sido levantados lo que es Enoch e Isayahu. Nada más, habían venido por ellos y se lo habían levantado. Inclusive Moshe también. Moshe ya había sido levantado. Fue peleado el cuerpo, pero lo peleó Mijael. Pero fuera de ahí nadie había resucitado. Hasta que vino Yahshua, resucitó él porque él es el primogénito de todo. Él es el primogénito en la resurrección. Él es el primogénito de nosotros como seres humanos. Él es el primogénito de la creación. Él es el primogénito de todo.
¿verdad? Entonces, hay que seguir el camino. Nosotros también estamos siguiendo un camino, ¿verdad? Como lo siguieron los que ya duermen, los que murieron, pues, reconociendo a Yahshua. Ellos van a ser rescatados primeramente que nosotros, los que estemos vivos, ¿no? Los que nos toque estar vivos para el regreso de Yahshua. Pero hay que seguir el camino. Hay que limpiar, hay que purificar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestros labios. Hay que purificarnos. Nuestro Padre nos lo dice, purificación del labio. Oseas 3:9. Sofonías 3:9. Volver a las sendas antiguas. Todo eso nos lo dice nuestro Padre. El futuro de nosotros está en nuestro pasado, pues. ¿Sale? Vamos a leer ahora Lucas. Lucas capítulo 23. ¿Verdad? Vamos a buscarlo aquí. Lucas capítulo 23. Capítulo 23. 23, verso 31. 23, verso 31. Está largo el capítulo. Verso 31 dice. Desde el 30 dice. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol, fíjense lo que dice Yahshua. Fíjense bien. Esto es cuando Yahshua estaba en el madero crucificado, ¿no? Dice Yahshua. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ahí se está refiriendo a él. Ahí está hablando de él, Yahshua. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Aleluya. El árbol verde es árbol de vida, hermano, ¿sí o no? ¿Dónde está la vida? En lo verde, porque en lo verde hay agua. Y todo árbol que está cerca de agua está verde. Y tiene vida. Aleluya. Entonces, fíjense, por eso dice Yahshua, oye, si yo, que soy el árbol verde, hacen esto conmigo, dice, ¿qué no harán con el que está seco? Es decir, con el que no anda en Torah, con el que no anda, con el que anda desviado, con el que anda en oscuridad, con el que anda en religiones. ¿Qué no harán con eso? A eso se refiere Yahshua. Porque si esto dice, hacen conmigo, da cuenta que dijo Yahshua, con el árbol verde, hacen estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? El árbol que anda en oscuridad, hermanito, el que anda desviado, el que anda en idolatría. ¿Qué no harán con él? ¿Verdad? Aleluya. Aleluya. Tremendo edut aquí de Yahshua, ¿no? Aquí estamos comprobando quién es el árbol de la vida. El árbol verde tiene vida. El árbol verde tiene vida porque está junto a corrientes de agua. Ahí está la vida. Por eso lo leímos, ¿verdad? Que es como árbol que está junto a corrientes de agua viva. ¿Quién? El hombre bendecido que obedece Torah, que anda por el camino de la justicia, que reconoce a Yahweh y a Yahshua, nuestro Mashiach. Ese es bendecido ese hombre, y es como si fuera árbol plantado, ¿verdad? Plantado en corriente de agua. Y un árbol que está plantado cerca del agua es un árbol verde, un árbol que tiene vida, no es un árbol seco. El árbol seco es el árbol que está muerto, que no tiene vida. Aleluya. Por eso Yahshua dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Aleluya. A eso se refiere Yahshua, nuestro Mashiach, hermanito. Entonces, aquí estamos comprobando, con base en Torah, quién es el árbol de la vida. ¿Verdad? Por eso, cuando pecaron Adán y Eva, rápido, nuestro Padre mandó proteger ese camino. Porque
no cualquier pecador, no va a entrar pecador, sino que tiene que seguir todo un camino, todo un proceso de purificación, de limpieza, de arrepentimiento, de circuncidar su corazón, de aceptar a nuestro Padre, arrepentirse. Todo ese camino tiene que seguirlo y ser rescatado ¿por quién? Por Yahshua. No podía regresar Adán y Eva porque tenía que ser rescatado por Yahshua. Por eso ellos durmieron tanto tiempo hasta que Yahshua vino y los rescató como primicias, como primeros frutos de la resurrección. Ahí fueron rescatados Adán y Eva y todos los justos de la antigüedad, del antiguo pacto. Hasta entonces, pero con Yahshua porque Él es el camino. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Yahshua. Nadie. El que diga lo contrario está ciego totalmente. No hay otro camino en que haya salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que haya salvación. No hay otro camino, hermanitos, hermanitas. ¿Verdad? Por eso Adán y Eva no pudieron regresar. No pudieron regresar porque tenían que regresar a través del camino del árbol de la vida, a través del camino de Yahshua. Y Yahshua no venía todavía. Yahshua vino hasta 4000 años después. Aleluya. Vamos ahora a leer Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Verso 7 dice. Bueno, desde el 6 dice. Aquí estamos hablando de las quejilá, ¿no? De las 7 quejilá. Dice, pero tienes esto, le dice nuestro padre a la quejilá de Éfeso. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Rúa dice de las quejilá, mal llamadas iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de nuestro Elohim Yahweh. Aleluya. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Aleluya. Por eso nuestro Padre no prohibió a Adán y Eva que comieran del árbol de la vida. Del único que prohibió que no comieran es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí está el que venciere. ¿Y quién es ese que venciere, hermanito, hermanita? Hay que vencer, hay que ser vencedores. Hay que vencer a la adversidad. Hay que vencer al enemigo. Hay que vencer las cosas de este mundo. Hay que mantenernos firmes a los pies de Yahshua en obediencia de Torah y poniendo por obra los misbot, mal llamados mandamientos, estatutos, ordenanzas de nuestro Padre Yahweh. Es decir, poner por obra Torah. Y mantenernos firmes, no movernos de aquí, de este camino, hermanitos y hermanitas. Y el que venciere, ese es el que va a vencer, el que no se mueva, el que nada lo mueva, ni siquiera porque te hablen del cristianismo, del catolicismo, que digan que ellos son la iglesia verdadera, porque así te dicen la iglesia verdadera. El cristiano que te dicen que ellos tienen la verdad, el mesiánico que te dice que ellos tienen la verdad, el judaísmo que te dicen que ellos tienen la verdad, o el islam. Que no te mueva, hermanito, hermanita, que no te mueva la apariencia, que no te mueva ese rabino por su apariencia, que no te mueva. No tenemos nada, nosotros no tenemos nada en contra del rabino. Hablamos, por supuesto que hay que hablar la mentira y el engaño de ellos y a quienes le trabajan, pero no hay que ofenderlos. No, yo no estoy ofendiendo a ellos, porque hay que respetar a nuestro pueblo yaudín, porque no sabemos, ¿verdad?, si ese rabino es del pueblo, es verdadero yaudín o no lo es. Pero lo que sí es cierto, que nuestros hermanos yaudín tienen la venda. Ahorita ellos no pueden ser el camino de la salvación, porque ellos no aceptan a Yahshua, no lo aceptaron y a la fecha no lo aceptan. Y mientras no acepten a Yahshua, no se les quitará la venda.
Lo dice 2 Corintios 3, versos 16 y 17. Entonces, si nosotros le seguimos a ellos que están ciegos, pues hay cuenta que dice la palabra de nuestro Padre, un ciego guiando a otro ciego. ¿Verdad? Pues, mientras no acepten a Yahshua, a ellos no se les va a caer la venda. Ellos, ya se les comenté yo que las vendas se les va a caer a ellos cuando regrese Yahshua. Eso lo dice el capítulo 12 de Zacarías, verso 10. Hasta entonces a ellos se les caerá la venda y pedirán perdón, por supuesto, pues verán a Yahshua, ¿verdad? Tal y como lo traspasaron. Y entonces sabrán que era el Mesías, que era su Mashiach. Y le pedirán perdón, se arrepentirán. Y por supuesto que nuestro Padre les perdonará porque son al verdadero Yaudín, al que es verdadero pueblo nuestro Padre. ¿Sale? Ahora vamos a cerrar con el capítulo 22 de Apocalipsis. Capítulo 22, verso 1 y 2 dice Yahanán, mal llamado Juan, al quien se le reveló el libro del Apocalipsis, dice: después me mostró, dice, un río limpio de agua de vida, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la Kadushá, mal llamada sanidad de las naciones. Aleluya. ¿Acaso Yahshua no les dijo que Él es el pan y la bebida de vida? Pues aquí está. Después me mostró, dice, un río limpio de agua de vida. ¿Acaso Yahshua no es el agua de vida? ¿No es la bebida de vida? ¿No es el pan de vida? ¿No es el alimento de vida? Él lo dice en los mal llamados evangelios. Ya lo leímos también. Él es el agua de vida y Él es el alimento de vida, el pan de vida, pues. Se los dijo a los fariseos. Aleluya. Aquí está tremendamente demostrado, hermanito, hermanita. Ahora vamos al igual, capítulo 22, versos 14 y 15. Dice así: bendecido, mal llamado bienaventurado, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas fíjense bien, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Aleluya. Bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿A qué se refiere esto, hermanito, hermanita? Lavar sus ropas. ¿Qué significa lavar su ropa? Limpiarnos, purificarnos, purificar nuestros labios, dejar de decir palabras sucias griegas, dejar de decir los nombres sucios griegos que son de idolatría a dioses paganos. Es decir, todos los nombres y palabras sucias que vienen en las Biblias, pues. Hay que empezar a dejar de decir todas esas palabras, hermanitas, hermanitos. Como tabernáculo, como versículo, como gloria, como Dios, como Señor, como Hashem, como eterno. Todos esos tenemos que dejarlos porque son palabras sucias y son de adoración a dioses paganos. ¿Por qué? Porque Roma, acuérdense quién es Roma. Roma es Babilonia. Roma es Edom, es Esaú. ¿En alianza con quién? Con Ismael.
Es el imperio romano, es la élite mundial. Ellos son los que controlan aquí. Le trabajan a quién le trabajan, al enemigo, al adversario. Por eso es que todas las Biblias traen los nombres son sucios, porque son de adoraciones a dioses paganos. Oye, pues tan solo empezando con el de Génesis, ¿a quién adoran? A la diosa Isis, que es el gene de Isis. Eso quieren decir ellos con Génesis. Él es el gene de Isis. Y todas las demás palabras y nombres sucios, paganos, todos son a propósito para adorar dioses paganos. Entonces nuestro Padre nos pone, fíjense, nos pone en nuestro libre albedrío. Así como se lo puso a Adán y Eva. Y les prohibió comer del árbol malo. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así nosotros, hermanos, hermanitas. Pero tenemos libre albedrío, ¿verdad? Porque nuestro Padre nos prohíbe lo malo. Pero sin embargo, si nosotros lo escogemos, pues ahí que puede hacer nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, Él rescata a su pueblo. Por supuesto que a su pueblo escogido sí lo va a rescatar de donde andemos, ¿verdad? Lo va a traer porque somos almas que le somos obedientes a Él y porque somos almas que aquí tenemos un propósito, llevar su mensaje. Por eso es que nos llama nuestro Padre, nos trae el camino de Yahshua, nos da Torah, nos enseña Torah, nos revela su mensaje verdadero, ¿verdad? Para que nosotros lo demos a conocer. Ese es nuestro propósito, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo aquí llegamos al final del audio y al final del tema también, ¿verdad? Es un tema corto, pero yo espero que haya quedado bien comprendido, haya sido claro, ¿verdad? Y haya ¿verdad? Con base en Torah, siempre con base en Torah. El fundamento y la base debe ser nosotros Torah, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí comprobamos claramente quién es el árbol de la vida, ¿verdad? Que es Yahshua nuestro Mashiach. ¿Sale? Bueno, entonces llegamos al final de este tema. Hay mucho que comentar, ¿verdad? Pero yo trato de en cada tema, ¿verdad? Irles dando información. Siempre información, ¿verdad? Información de cuál es el camino verdadero, de llegar a la tierra prometida, hablarles un poquito también del milenio, ¿verdad? Del regreso de Yahshua, ¿verdad? De la primer venida de Yahshua, lo que tipifican cada una de las Moed solemnes, mal llamadas fiestas, ¿verdad? Trato de darles pues un poquito de más información, ¿verdad? Que todo está relacionado, Así hablemos del árbol de la vida, está relacionado, fíjense, con la resurrección, con la reencarnación, está relacionado con el regreso, con la venida de Yahshua, la primera venida, el regreso de Yahshua, con el milenio. Todos los temas están relacionados entre sí, porque al final de cuentas, Torah es Yahshua. Torah es Yahshua. Entonces, hablar de todo el tema que nosotros queramos de Torah es hablar de Yahshua y de nuestro Padre Yahweh. Hablar del milenio, hablar de la creación y hablar de todo Torah, porque todo es hablar de nuestro Padre Yahweh y de Yahshua nuestro Mashiach. ¿Sale? Bueno, llegamos al final, ¿verdad? Y nos vamos a ver en el próximo audio, ¿verdad? Porque en el próximo audio les voy a vamos a ver el tema ahora, el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el siguiente tema, ¿Sale? Por lo pronto, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yakudesh, de su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestro camino, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Shalom, shalom familia, y nos vemos en un próximo audio y de un próximo tema. Shalom, shalom para todos.